Bien, entonces vamos a empezar a ver lo que vienen siendo los logaritmos. Este tema de los logaritmos es muy importante porque de hecho las funciones logarítmicas son las funciones inversas de las funciones exponenciales. Básicamente, las funciones logarítmicas tienen esta forma: f de x igual al logaritmo base a de x. ¿Sí? Esa es una función logarítmica o una función logarítmica. Ahora, ¿cuál es su relación con las funciones exponenciales, puesto que estamos diciendo que son funciones inversas? Bien, voy a explicarlo de esta manera, no como función, sino como operación matemática. Si yo voy a sacar logaritmo base a de b igual a un número que le voy a llamar c, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Logaritmo de b, logaritmo de base a de b igual a c. ¿Qué relación tiene esto? Bueno, la relación con la función exponencial es la siguiente. Este de aquí es la base, entonces la base es a. Este resultado, propiamente el resultado del logaritmo, viene siendo el exponente, y el número al cual le vamos a sacar el logaritmo de esa base es el resultado. Esa es la relación entre una operación exponencial y una operación logarítmica. Entonces podemos ver que la finalidad del logaritmo consiste en encontrar el exponente al cual debe de estar elevada esta base para que me dé este resultado. Entonces esto significa que en el caso de las funciones exponenciales, pues esto va a ser así: a la x. ¿Sí? Obviamente el resultado, aquí por eso quise primero explicarlo de esta forma, porque estamos diciendo que este sería el resultado. Entonces tú me estarás diciendo: oye, Pablo, pero el resultado es f de x. Es una variable a fin de cuentas, por eso quise utilizar explicarlo con forma de operaciones. Entonces, las funciones logarítmicas son funciones inversas a las funciones exponenciales. Ahora, tiene una serie de propiedades que están en el libro, ¿sí? Esas propiedades las voy a mostrar. Son estas que están aquí. Son estas. O sea, por ejemplo, primero que nada, la base tiene que ser positiva. Eso ya lo explicamos. De hecho, es algo que se considera también en las funciones exponenciales. La base no puede ser negativa porque si no, entonces no sería una función. Existirían muchísimas discontinuidades que harían que no estuviéramos hablando propiamente de una función. Por eso es que la base tiene que ser positiva, tiene que ser diferente de 1, porque si vale 1, pues a fin de cuentas es la función constante. 1 elevado a cualquier potencia me da 1. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y el logaritmo de un número elevado a un exponente es igual al exponente por el logaritmo de la base. Esta propiedad es muy, muy importante porque lo que nos permite hacer es que el exponente lo definamos como un factor de una operación matemática. Y esta propiedad la vamos a aplicar muchísimo, sobre todo cuando analicemos ecuaciones logarítmicas. Bien, ahora, una cosa muy importante. La función logaritmo en general es esta. La voy a volver a anotar. Esta es la forma
general de una función logarítmica. Sin embargo, hay dos funciones logarítmicas muy importantes en matemáticas, muy especiales. ¿Y cuáles son ellas? Son aquellas que tienen la base 10 y la base de los logaritmos naturales. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante los logaritmos decimales? Pues porque nuestro sistema de numeración es decimal. De hecho, tan importantes son que generalmente no se les pone ya ni siquiera la base. Cuando yo lo ponga de esta manera, o sea, no ponga la base, se sobreentiende que es un logaritmo decimal, ¿sí? Y en el caso de los logaritmos con cuya base son la exponencial natural, o la base de los logaritmos neperianos, la notación que comúnmente se utiliza es esta, LN, logaritmo natural, ¿sí? O sea, esta notación no está mal, sin embargo, no, pues prácticamente casi no se usa, la que se utiliza es esta. Bien, estos dos tipos de logaritmos vienen en cualquier calculadora científica estándar, ¿sí? Con cualquier calculadora científica estándar podemos obtener los logaritmos naturales y los logaritmos decimales. ¿Qué pasa si yo no tengo un logaritmo base 10 o base natural, sino que es cualquier otra base? Vamos, que sea de esta forma, donde A no es ni 10 ni E, y mi calculadora no la tiene. Bueno, es importante decir que algunas calculadoras científicas sí tienen esa función. Si tú te has fijado, está por ejemplo esta tecla que es la de la exponencial, y arriba tiene la inversa que es la del logaritmo natural. Existe también esta tecla que es potencias de 10, ¿sí? Exponencial de 10, y entonces su inversa es logaritmo base 10. Sí, ya dijimos que se entiende que la base es 10. Bien, pero algunas calculadoras tienen esta tecla que es logaritmo cuadrito cuadrito. Es decir, las calculadoras que tengan esta tecla, podemos obtener el logaritmo para cualquier base. Te da la opción de que tú le pongas cualquier base. Sin embargo, no todas lo tienen. Algunas sí. Por eso es importante que revises si tu calculadora tiene este tipo de función. Si no la tiene, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular cosas como logaritmo de base A de B? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay una fórmula que nos permite obtenerla mediante los logaritmos naturales. Y esa fórmula es esta, te la voy a mostrar, viene aquí en el libro. A ver. Esa fórmula es esta. Logaritmo base A de n, bueno, en este caso para mí n es b, va a ser logaritmo natural del número al que le quiero sacar logaritmo entre el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Con esta fórmula vamos a poder encontrar el logaritmo de cualquier base utilizando el logaritmo natural. Entonces, pues bueno, esta fórmula es muy importante, si es casi necesario que nos la aprendamos, sino tenerla anotada ahí en nuestro formulario. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a revisar algunas características de las funciones logarítmicas. ¿Sí? Voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a dejar de presentar para que nada más se vea la pura pantalla. Ya estudiamos cómo son las funciones exponenciales, ¿sí? Las funciones exponenciales son cosas como esto, ¿sí? A, ya dijimos, tiene que ser un número positivo y diferente de 1. Importante.
Y todas las funciones exponenciales tienen la siguiente forma. Todas ellas van a pasar por el punto 0,1. Obviamente van a pasar por el punto 0,1 siempre y cuando no se les haya aplicado alguna transformación, sobre todo de desplazamiento vertical, ¿sí? Ni de desplazamiento horizontal. Simplemente que sean así, exponencial pura, sin haberla sometido a alguna transformación tanto rígida como no rígida. Entonces, en esas circunstancias, todas las funciones exponenciales van a tener esa forma. Va a ser una función creciente que va a pasar por el punto 0,1. El eje X va a ser una asíntota horizontal, ¿sí? Ahora, dependiendo del valor de la base, entre más grande sea la base, esta va a crecer más rápido. ¿Sí? O sea que podemos tener cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Y esta ya crece más rápido, esta crece mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la base es mayor, ¿sí? Pero obviamente aquí todas esas bases son mayores que 1, mayores que 1. ¿Por qué? Porque si ahora la base tiene un valor entre 0 y 1, es decir, es un número decimal puro, no van a tener esta forma. Bueno, va a ser un poquito diferente. Va a seguir pasando por el punto 0,1, pero ahora van a ser decrecientes. Y obviamente, dependiendo del valor de A, va a decrecer más o menos rápido, ¿sí? Dependiendo del valor de A. Nuevamente, tienen asíntota horizontal en el eje X, pasan por el punto 0,1 y son decrecientes. ¿Por qué? Porque un número entre A y 1 es un número decimal puro. Es decir, va a ser un entero entre una potencia de 10. Y entonces esa potencia de 10 se puede expresar en forma de un exponente negativo, ¿sí? Y aplicando las propiedades de los exponentes, recordemos que si yo tengo una base elevada a un exponente y luego otro exponente, significa que se multiplican los exponentes, entonces ese exponente va a quedar negativo. Por eso es que este es el exponencial negativo. Las exponenciales negativas son decrecientes, las exponenciales positivas son crecientes. Es decir, una función cuya base está entre 0 y 1, la podemos ver más o menos de esta forma, a la menos x, por lo que te acabo de explicar, que obviamente va a ser un número dividido entre una potencia de 10 y aplicando las leyes de los exponentes, la podríamos poner en el numerador, obviamente con un exponente negativo, la cual se multiplicaría por las propiedades de los exponentes con el exponente al cual se está elevando. Entonces me va a quedar un exponente negativo. Entonces va a ser decreciente. Esto ya lo vimos, ya lo estuvimos platicando. Ahora vamos a analizar cómo van a ser las funciones logarítmicas. Voy a borrar esto. En las funciones logarítmicas, recordemos que son las funciones inversas a las funciones exponenciales. Entonces, nuevamente, ay, está muy feo esto. Perdón. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano y la gráfica.
de cualquier función logarítmica que no haya sido sometida a alguna traslación, ya sea rígida o no rígida, va a ser de esta forma. Va a pasar por el punto 0,1 y va a tener por asíntota vertical al eje Y. Esta es la gráfica de cualquier función logarítmica. ¿Sí? No importa si la base es 10, o sea, si es un logaritmo decimal, no importa si la base es para que sea logaritmo natural, va a tener esta forma. Obviamente, dependiendo del valor de la base, esta función logarítmica pues va a tener diferente curvatura, ¿sí? Va a crecer más rápido o menos rápido dependiendo del valor de la base. Lo mismo que las exponenciales. O sea que podríamos tener cosas como esta, ¿verdad? O así. Pero todas ellas van a pasar por el punto 0,1 y van a tener por asíntota vertical el eje Y. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a ver los ejercicios que vienen en nuestro libro. Voy a borrar esto. Y vamos entonces a dar inicio a los ejercicios donde vamos a poner en práctica todo lo que acabamos de ver. Si no le entiendes algo, si se te complica cualquier cálculo o cualquiera de los procedimientos que vayamos a realizar, lo puedes poner en los comentarios del vídeo. Yo voy a procurar con todo gusto tratarlos de responder. Bien.